Y ya son las 2 de la madrugada de este día sábado 24 de octubre. Momento, amigas, amigos, de reunirnos ahí junto a César Parra para revisar una nueva sesión, un nuevo capítulo de DJ Pachanga. Los archivos, precisamente, de César Parra. Tocayo, bienvenido una vez más. César Peña. Hola, hola, como diría el maestro, una vez más. Oye, Tocayo, el tiro, antes que se nos olvide, está de cumpleaños Antares del Desmadre, así que el saludo para él. Oye, sí, pues. Sí. Así que le mandamos ¿Se encargó saludo. de avisarnos? Sí, lo vi. Por supuesto que sí. Le enviamos el saludo a Antares del Desmadre y por cierto suscríbanse al canal de él para que puedan escuchar cuando ustedes quieran lo que es Pueblo Fantasma y no sé si sube también lo de los archivos, pero el Pueblo Fantasma ahí lo pueden escuchar todos los que quieran, todos los capítulos están ahí a través de YouTube en el canal de Antares del Desmadre, ustedes se suscriben ahí, la campanita y todo aquello y lo reiteramos, el saludo de cumpleaños en esta jornada. Así es. Exacto. Oye, efectivamente, mucha gente se impresionó con las chacaladas que hacía Idi Amin y ocho dictadores, po. Ay, oye. Sí, así que ahora, Sí. lamentablemente, tenemos que ir con la segunda parte. No, y esto viene peor, oye, increíble. Claro. O sea, lamentablemente ahora vamos a los que ya superaron, Claro. a los que ya superaron el millón. Sí, pues. Bueno. ¿Ah? Ay. Sí, pues. Sí, pues. Ay. Nada más que decir. Pero bueno, es la historia, lo hemos dicho siempre. Hay que conocer la historia. Quien no conoce la historia puede cometer los mismos errores. Así que esa es la idea también. Y lo lamentable que muchos de estos personajes, algunos son de hace poco o son actuales incluso. O sea, de hecho algunos ya siguen vigentes, como en el caso de la familia Kim, en Norcorea, sí, que para empezar hoy día, imagínate, van con la friolera de 1.576.300 habitantes. Ay, oye. Bueno. Sí. Ya, ahora dale bien, nomás. esto se divide, César Peña, en los muertos, obviamente, en lo que primero es la guerra de Corea, obviamente, donde Kim Il-sung, en el fondo, bueno, Kim Il-sung venía desde el Partido Comunista, y bueno, básicamente también pelea en Corea bajo lo que es contra lo que es la ocupación japonesa. Y de hecho, bueno, lamentablemente, yo no sé si para bien o para mal, finalmente se derrota a los japoneses, pero claro, porque hay que ir para la imaginología que hubiese pasado. Claro, o sea, yo no sé en realidad qué habría sido peor. Por eso, claro. Sí, pero caso, lamentablemente asume como líder de Corea del Norte desde 1948 a 1994. Mira tú, ya. Hubo un intento, obviamente, de parte de Kim, y para que estamos con cosas, hay que decir la verdad, con el apoyo restricto de un sector mayoritario de la población de Corea. Sí, esas cosas de repente no se mencionan, ¿eh? Sí, esas cosas como que se pasan por alto de repente, pero... Sí, no sé, al fondo la gente quería la unificación de Corea, los propios coreanos me refiero. Pero bueno, esto se enfrenta con lo que es el clima de la Guerra Fría. Estados Unidos se posiciona en el sur, empieza a defender lo que es el sector del sur de Corea, incluso más. De hecho, Estados Unidos habría aplastado finalmente a Corea del Norte si no es porque interviene en su momento China. Ya. O sea, para que te imagines lo candente que estuvo la Guerra Fría en ese momento. Qué loco, oye. Pero tropas norteamericanas se enfrentaron directamente con tropas chinas. Y además con el apoyo que la Unión Soviética estaba dando en armamento a la familia Kim. Ahora bien, lamentablemente esto queda en un statu quo. Tú sabes, se decreta una tregua. De hecho, en estricto rigor, Corea del Sur y Corea del Norte todavía están en una guerra. Y se divide el país en el famoso paralelo 38. ¿Ok? Sí. Ahora bien, de ahí en adelante las muertes ya son más allá de la guerra.
son por la propia paranoia de los Kim. Qué loco. De hecho, empieza una especie de limpieza étnica en su propio país que cobra millones de muertos, y la famosa colectivización de la agricultura, que también lleva hacia lo que son miles de muertos por hambre. De hecho, durante la década de los 70, durante la década de los 90, hubo una hambruna pero terrible. Ahí estaba gobernando el hijo, básicamente una vez que muere en 1994 a los 82 años Kim Il-sung. Su hijo, Kim Jong-il, ¿cómo te lo digo? Mira, ordena al equipo de médicos que estaban constantemente al lado de su padre que se marcharan para que fuera atendido por los doctores de Pyongyang, dígase por médicos de la confianza del sucesor, Kim Jong-il. En el fondo se podría decir que Kim Jong-il apuró la muerte de su propio padre para asumir el control total. A su vez Kim Il-sung, obviamente decreta un periodo de luto de 10 días, pero siempre hay que dar la duda si en el fondo también él quería la muerte de su padre. Él quería el poder total. Claro, por eso queda la duda. Claro. Sí. De hecho, el cuerpo de Kim Il-sung fue expuesto en público en el mausoleo del Palacio Memorial de Kumsusan, donde su cuerpo fue embalsamado, y actualmente se encuentra en un ataúd de cristal para fines de su visualización. Eso es muy típico, lamentablemente, de las dictaduras comunistas, el tema del culto de la personalidad, que se le llama. No, y también las lucas, que vale eso. Claro, pues, para un país pobre. Claro, o sea, preferís mantener sorry por la expresión, pero al fiambre, no sé, ahí mantenerlo como, claro, como eternizarlo, mientras tu gente se te puede morir de hambre. De hecho, se creó hasta incluso una flor en honor a la muerte del líder desaparecido. ¿Una flor? Que es la Kim Il-sung-ya. ¿Pero se creó una flor? Se nombró, pues. Se nombró una flor que quizá tenía un nombre científico, se la renombró con el nombre de la Kim Il-sung-ya. Te creo ahí. De hecho, en Pyongyang también se ha levantado un gran monumento a Kim Il-sung, llamado el Gran Líder, cuya estatua está rodeada por más de 200 esculturas que representan a personas luchando contra la ocupación japonesa. Bueno, está la Universidad Kim Il-sung, el Estadio Kim Il-sung, el puente Kim Il-sung y la estatua del inmortal Kim Il-sung, que está entre las más grandes del mundo. De hecho, hasta el día de hoy Kim Il-sung es frecuente en lugares cotidianos como el transporte público, el metro de Pyongyang, las escuelas, los aeropuertos. Y es obligatorio tener un retrato de él en todos los hogares de Corea del Norte. Mira tú. Por si acaso. Mira. Wow. Y bueno, claro, lamentablemente, guardando las proporciones, guardando las proporciones, como que cada nosotros tuviéramos una foto de, no sé, por el presidente de turno, una foto de Piñera, no sé, en la casa, una cosa así. Claro, pero así que te obligaran realmente a usarla en la casa, po. Claro, mira. Y que fuese penado por la ley. No tenerla, no sé. O sea, mira, lamentablemente en Corea del Norte se ha llegado a un estado donde realmente si tú, a ver, ¿cómo te lo digo? Si hay una desconfianza del régimen hacia ti, se te envía a campos de trabajo forzado a ti y a tu familia. O sea, hasta que haya una sospecha de que, una sospecha de que yo voy por el otro lado, no sé. Claro, no, ante cualquier tipo de oposición, tú y tu familia son enviados a campos de concentración. Wow. Y eso pasa ahora. Ahora, hoy. En este mismo momento puede que esté pasando. O sea, sí. Y estamos hablando de un país que fabrica ciudades de cartón. Sí, oye. Claro. Eso es bien especial también. Sí. Y obviamente que el tema es el siguiente, que mientras lamentablemente la gente no tiene libertades al punto de que tú sabes que los hombres pueden hacer o usar determinados modelos de peinado. Son como 8. Sí. Y las mujeres pueden usar también hasta 12 modelos de peinado distintos. Sí. Y el que se peina distinto, campo de concentración. A ese punto. Increíble. O campos de reeducación, como se les llama. Claro. Wow. Y como te digo, en el fondo esto es inédito, pero estamos hablando de una dictadura comunista con sucesión padre-hijo.
O sea, Kim Il-sung, Kim Jong-il, que gobernó entre 1994 y 2011, y el pequeño y regordete Kim Jong-un, que es el que tiene el mundo en vilo cada cierto tiempo. Tú sabes que de hecho ya tiene lamentablemente poder nuclear. Sí, po. Sí. Y tiene poder balístico intercontinental para poder amenazar a países cercanos. No, increíble, en serio. Especialmente lo que es su próspera otra mitad, que es Corea del Sur. Pero como te digo, en el fondo, entre las hambrunas, la muerte de disidentes, lo que es, digamos, los campos de reeducación, claro, y lo que fue la ocupación japonesa y la guerra de Corea en su momento, estamos hablando más de 1.576.300 muertos. Wow. Eso es lo que ha costado la dinastía de los Kim en Corea. Y lamentablemente el contraste es aún más terrible. No sé si lo habéis visto, fotos desde el espacio de la península de Corea. No, ya, a ver, ¿qué pasa ahí? Y tú ves como justo en el paralelo 38, hacia el norte, ¿sí? Es oscuridad. O sea, porque de hecho, hasta el día de hoy hay sectores donde se corta la luz en la noche. Okay. O durante el día, o a veces, porque de hecho no hay luz eléctrica suficiente. Ay. Entonces, como te digo, el contraste entre la iluminada Corea del Sur y efectivamente la oscuridad de Corea del Norte es demasiado patente, demasiado evidente. Pero sigamos en este viaje. Sí, sigamos. 1.576.300 muertos. Wow. Y aquí viene un señor un poquito desconocido que es Omar al-Bashir, de Sudán. Omar al-Bashir, un político sudanés, tiene a su cuenta 1.639.900 personas. 1.639.900 personas. Vamos a ver el desglose. Sí. Déjame contarte un poquito de él. A todo esto, en el debate presidencial de Biden-Trump, del día de ayer, bueno, fue un tema este asunto de la relación con Corea del Norte. Fue un tema que salió a la palestra. Si bien Trump se reunió con Kim Jong-un, en el fondo no, ¿cómo te lo digo? Ha logrado la paz, pero al costo de que Corea del Norte siguió con su desarrollo nuclear. Bueno, ¿quién fue Omar Hassan Ahmad al-Bashir? ¿O quién es? Porque está vivo. Es un teniente general y político sudanés que gobernó Sudán durante 30 años, ¿ok? Para variar, encabezó un grupo de oficiales en un golpe de Estado que acabó con el gobierno del ministro anterior, Sadiq al-Mahdi. El 2004, el gobierno de al-Bashir negoció un fin a la Segunda Guerra Civil Sudanesa, una de las más largas y mortales guerras del siglo XX, concediendo autonomía limitada a Sudán del Sur. Había una guerra civil. Desde entonces, bueno, obviamente que ha habido un violento conflicto en la localidad de Darfur, que ha resultado en un número de muertes disputado, porque algunos adjudican que esta cifra va desde los 400.000, pero las cifras más viables, como te digo, apuntan a 1.639.900 personas. Lamentablemente también durante su presidencia ha habido múltiples revueltas entre la milicia y los grupos rebeldes como el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés o el Movimiento de Justicia e Igualdad en forma de guerrillas en Darfur. Más encima, esta guerra civil ha tenido como resultado más de 2,5 millones de refugiados. Y bueno, básicamente las respectivas crisis diplomáticas entre Sudán y su vecina Chad, que ha tenido que recibir a los refugiados, ¿ok? Mira,
De hecho, Bashir no es un desconocido. En 2008 el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, acusó al Bashir de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur. La Corte resolvió en una orden de arresto para al-Bashir el 4 de marzo del 2009 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero se determinó que no había suficiente evidencia para procesarlo por genocidio. ¿Suficiente? ¿No había suficiente evidencia? No sé qué más evidencia se necesita. Sí. La orden fue entregada al gobierno sudanés, pero parece que al-Bashir sigue siendo un poder de facto dentro del país. Así que no están muy de acuerdo en llevarlo a la Corte Internacional. No, además, me imagino. Ojo, al-Bashir es el primer jefe de Estado acusado de un crimen por la Corte Internacional Criminal. Por si acaso. Pero ojo, a su vez también se puede decir que el tema de los criminales internacionales, de los criminales penales, o sea, de los criminales penales internacionales, está ya, hay que decirlo con justicia, con el tema de Pinochet, el 98. Es la primera vez que se ve que es factible llevar a un dictador ante cortes internacionales para juzgarlo por crímenes contra la humanidad. ¿Ok? Y esto inicia una ola que también toma, como te digo, a al-Bashir. Ahora bien, lamentablemente, si bien él no está en el cargo, el partido de al-Bashir, el Congreso Nacional, fue declarado vencedor con un 68% de los votos del 2010. Así que está protegido. Mira tú, bueno. Ahora bien, políticamente su comportamiento ha variado, obviamente, un poquito parecido a lo que hacía Idi Amin. En el fondo ha oscilado entre la izquierda y la derecha. ¿Ok? Ok, sí. O sea, después de los atentados terroristas de Osama Bin Laden, supuestamente condenó los atentados y manifestando su intención de cooperar con Naciones Unidas. Pero por otro lado, Estados Unidos lo consideraba desde 1997 una amenaza internacional. Y está incluido desde el año 2001 en la lista de los 7 países del mundo, Sudán, que albergan y patrocinan el terrorismo. ¿Ok? Y con justicia, en realidad, hay que decirlo, porque en realidad el tipo es un genocida. Así que políticamente podríamos denominarlo tibios, cambiantes. Sí. Vámonos al próximo. Vamos. Porque este señor todavía está libre, inocente. ¡Wow! A ver. Aquí ya entramos, yo te dije que eran palabras mayores. Sí. No sé si alguna vez escuchaste hablar del famoso Pol Pot. No, en Camboya. En Camboya, ya. Sí. Un gobierno comunista, el de Pol Pot. Ya. Realmente con fama de muy sangriento. Ya. Te voy a decir de nuevo la cifra por si no se escuchó. 2.171.300 muertos. De una población de más o menos. A ver, Camboya igual debe estar por ahí por los 40, 50 millones. Ya, ok. Ya, pero no deja de ser. No deja de ser. Sí. Ya, el verdadero nombre de Pol Pot era... espérate, déjame ver. Bueno, nació en Pret Skaup, Camboya, en mayo de 1925 y fallece en la ciudad del mismo nombre, en Camboya, el 15 de abril de 1998. Como te digo, fue un dictador que gobernó Camboya como primer ministro cuando Camboya se conocía como Kampuchea Democrática, entre 1975 a 1979. Ideológicamente, bueno, era marxista, o él se definía como marxista-leninista, y a su vez también era nacionalista. El famoso Khmer Rouge. El Khmer Rouge.
fue un miembro destacado del movimiento comunista de Camboya, los famosos Khmer Rouge, de 1963 a 1997, y fue secretario general del Partido Comunista de Kampuchea, que era como antes se conocía Camboya, desde 1963 a 1981. Ya está. Bajo su administración, Camboya se convirtió en un estado comunista y unipartidista, gobernado según la interpretación que Pol Pot obviamente hacía del marxismo-leninismo. ¿Ok? Sí. Ahora bien, como te decía, él nace como hijo de un próspero agricultor cuando Camboya era francesa. Ya. De hecho, Pol Pot se educó en escuelas de élite de Camboya. Cuando estaba en París en los años 40, de hecho fue parte del Partido Comunista francés. Mira, ya. Así pues. Y al regresar en 1953 se involucra en una organización marxista-leninista llamada el Khmer Viet Minh, muy relacionado con lo que iba a ser el Vietcong después, con lo que iba a ser Ho Chi Minh, etc. Y bueno, empieza una guerra de guerrilla contra el rey de Camboya, Norodom Sihanouk. Todo esto también tiene que ver con lo que es la guerra de Vietnam también. Ok. A ver, mira, Pol Pot fue profesor. Tranquilito, tranquilito, era profesor. Mientras iba formando su movimiento. Claro. De hecho, él formaliza la creación del Partido Laborista de Kampuchea, que después se pasa a llamar Partido Comunista de Kampuchea. Y bueno, básicamente le declara la guerra al gobierno de Sihanouk, del rey, y finalmente se logra un golpe de estado en 1970. De hecho, curiosamente, sí, Estados Unidos apoyó esa deposición en su momento. Ya, ok. Para que veáis. Claro. Ay. Ahora bien, Pol Pot transformó Camboya en un estado unipartidario llamado la Kampuchea Democrática. Y adivina, busca crear una sociedad agraria socialista. Ya está. Con la consiguiente traslado de fuerza de mano desde la ciudad hasta el campo para trabajar en granjas colectivas. Yo creo que en el fondo la mayoría de los errores que han cometido en el caso de lo que hemos hablado de los gobiernos comunistas, ¿sí?, ha sido el tema de la colectivización agraria. Ha resultado ser una política demasiado desastrosa, que generalmente lleva a hambrunas y a genocidio. Piensa, mira, persiguiendo un completo igualitarismo, se abolió el dinero y se obligó a todos los ciudadanos a llevar la misma ropa negra. Aquellos de los Khmer Rouge que se consideran enemigos, o sea, unas purgas interiores al partido, fueron asesinados. Súmale a esta matanza en masa, junto con la desnutrición, la mala atención médica, terminaban matando a 2.171.000 personas. Periodo que más tarde se denominó el genocidio camboyano. Para que veas tú. Obviamente las repetidas purgas del Partido Comunista Camboyano generaron un descontento, obviamente, entre la población. Claro, pues, sí. Y finalmente el recién unificado Vietnam, que tenía otra visión del comunismo, invade Camboya en diciembre de 1978 e instala, derroca a Pol Pot e instala un gobierno marxista-leninista rival al de Pol Pot en 1979. Los Khmer Rouge, que eran los soldados de Pol Pot, se retiran a las selvas y siguen luchando. De hecho, en 1998 se pone a Pol Pot bajo arresto domiciliario por parte de otro general del Khmer Rouge, Tamok,
Y después de eso, de ese arresto domiciliario, al poco tiempo Pol Pot muere. Bueno, ¿para qué decirte que hasta el día de hoy la sombra de la matanza de Pol Pot ha perseguido a lo que es Camboya? 2.171.300 muertos. Te pasaste, oye, te pasaste. Pol Pot y el famoso Khmer Rouge. Sigamos. ¿Quién viene después? A ver. No. Oye, paréntesis, aprovechando de saludar al DJ Pachanga, que ahí apareció. ¿En serio? Sí, lo saludamos, que estábamos preguntando por él el otro día. Pachanguita apareció. Sí, lo saludamos. Saludos para el DJ Pachanga allá en Cauquenes, que esperemos esté todo tranquilo por allá por Cauquenes. Y en todo Chile, por cierto, también, porque esté todo tranquilo, ojalá. Claro. A ver, vámonos con el rey Leopoldo II de Bélgica. Cáchate, pues, el rey Leopoldo II de Bélgica. Ahí tenía, ¿eh? Sí. Adivina, ya habíamos terminado con Pol Pot en 2.171.300 víctimas. Adivina cuántas víctimas se le achacan a Leopoldo II de Bélgica. Chuta, no sé, 4 millones. Una cifra, ¿no? 4 millones y medio, no sé. No, te quedaste corto. 6.245.000 personas. O sea, casi podríamos decir la población de Santiago. Sí. Chuta. Mira, Leopoldo II, cuyo nombre de nacimiento era Leopoldo Luis Felipe María Víctor de Sajonia Coburgo Gotha. ¿Qué? Sí, pues. Así se bautizaba esta gente. Y de hecho la familia, la familia Sajonia Coburgo Gotha son los que actualmente reinan en Gran Bretaña. El tema es que se cambiaron de nombre porque sonaba muy alemán. Y se lo cambiaron durante la Primera Guerra Mundial por familia Windsor. Pero los Coburgo Gotha son la familia de la reina Isabel. Bueno, por ende son parientes con Leopoldo II de Bélgica. Bueno, él nace en Bruselas en 1835 y fallece también en la misma ciudad en 1909. Sucedió a su padre, Leopoldo I, en el trono de Bélgica en 1865 y permaneció reinando hasta 1909, hasta su muerte. Su reinado es el más largo de cualquier monarca belga hasta el momento. Ahora bien, ¿de dónde viene este asunto de los 6 millones de muertos? Si ni siquiera había Primera Guerra Mundial todavía. Y esto para que te des cuenta que en el fondo, bueno, hay una característica que yo creo que es común a todos los que hemos nombrado. Desde la semana pasada hasta ahora. Sí. En el fondo, el desprecio total y absoluto de la vida humana, especialmente cuando se considera inferior. ¿Qué es lo que pasa? Leopoldo era un soberano belga, pero supuestamente estamos hablando de la época del colonialismo. Él era propietario, por ende, del Estado Libre del Congo. Ya. Un proyecto privado encabezado por él mismo. De explotación, en el fondo. Sí. O sea, ni siquiera el Congo para ellos era una colonia digna de tener educación, qué sé yo, salud. Porque por último hay ciertos países que se preocupan de que sus colonias tengan un nivel de vida cercano a lo que es la metrópoli. Sí. Pero aquí no. Leopoldo lo único que quería era saquear el Congo como fuera. Como te digo, ocupa lo que actualmente conocemos como República Democrática del Congo. Y mira, a pesar de que lo que te decía, cuando las naciones europeas se repartieron en el siglo XIX África, se comprometieron a mejorar la vida de los habitantes del Congo. ¿Ok? Al tiempo que confirmaron que Leopoldo II era parte del Estado Libre del Congo, dígase del centro de África. Claro. Pero desde un comienzo, Leopoldo ignoró todas estas condiciones, amasó una gran fortuna gracias a la explotación de los recursos naturales del Congo, caucho, diamantes, marfil,
y otras piedras preciosas, y la utilización de población nativa esclava como mano de obra forzada. Mira, pues ahí está el tema entonces. El régimen que Leopoldo II instala en el corazón de África fue responsable de la muerte de entre 2 a 15, las cifras fluctúan entre 2 millones, no menos que eso, y 15 millones de congoleños. Yo te estoy dando la cifra más seria cuando te digo sí, sabemos, 6.245.000. Sí. ¿Ok? Pero esos 6.245.000 danlos por hecho. O sea, la población del Congo bajó en un 50%. Claro. Durante el protectorado, podríamos decirlo, de Leopoldo II. Obviamente que también a eso súmale la cero preocupación por el estado de salud de la gente. O sea, a enfermedades como la viruela o la que en su momento se denominaba la enfermedad del sueño, habían matado solamente en europeos a 3.000 personas, de la cual solo la mitad eran belgas. Imagínate lo que hizo la población local. Muchas personalidades británicas de la época que denunciaban lo que estaba pasando en el Congo. Por ejemplo, el famoso Arthur Conan Doyle, tú sabes, el autor de Sherlock Holmes, criticó mucho lo que estaba pasando en el Congo. Él sabía perfectamente lo que Leopoldo II estaba haciendo ahí. El escritor Joseph Conrad, que incluso escribió novelas denunciando la situación en el Congo belga, y Roger Casimir, el líder socialista también belga, Emil van der Velde, se quejó también amargamente y fuertemente sobre lo que estaba haciendo Leopoldo II con la población africana. Pero bueno, Leopoldo, como buen rey, hacía oídos sordos nomás. Oh, claro. Oye, me reflexionaba un poquito. La semana pasada, la primera parte, tú comenzaste con Pinochet. 3.000 muertos y algo, me recuerdo que era la cifra. Ya. Siempre con el respeto de cada persona fallecida, eso que no quede de lado. Acá en Chile se vivió esa época entre el 73 y el año 90, y los que son mayores saben lo dramático que fue vivir en Chile en aquella época. Hacía más o menos yo la comparancia mentalmente de también esos lugares donde tú nos has relatado en este rato, de cómo vivir en una sociedad en donde, no sé, estoy siendo vigilado constantemente, en una sociedad donde no sé si voy a poder volver bien a la casa después de la pega, en una sociedad donde no tengo salud, donde no tengo ninguna protección social. ¡Wow! Me estaba haciendo la idea más o menos de cómo es vivir en aquellos lugares, tocayo. A ver, mira, yo lo único que te digo, César Peña, es que el objetivo de estos dos programas es básicamente una defensa de esta forma de gobierno tan atacada, tan criticada, que se llama democracia. Puede ser, a ver, la democracia puede tener miles de defectos. Miles de defectos, corrupción, por favor, lo cargante que son los políticos, lo desagradables que son los políticos. Pero comparado con estas dictaduras de todo signo político que estamos revisando, créeme que vivimos realmente, tenemos que apreciar realmente la democracia en la que nos encontramos viviendo, donde efectivamente tenemos los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, medianamente equilibrados. Claro, medianamente equilibrados, así como tú leí en efectivamente, asegurando derechos y deberes. Ahora bien, siguiendo con el rey Leopoldo II, mira, hay un ¿cómo decir? Todavía un debate hasta el día de hoy si que efectivamente se podría denominar genocidio. Porque no había mira, en el fondo algunos historiadores dicen que no había la intención de Leopoldo II de matar a la población africana por el hecho de que fuera inferior o fuera negra.
sino que en el fondo era aún peor, o no sé si igual de desagradable, pero era lo que buscaba Leopoldo II. En el fondo era una política de explotación desenfrenada y una búsqueda patológica de beneficios económicos nomás. O sea, el capitalismo en su más depredadora expresión. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, hay biógrafos que lo defienden, como Bárbara Emerson, que dice que Leopoldo no empezó ningún genocidio. Era un avaro y se desinteresó cuando las cosas se descontrolaban en el Congo. Pero que supuestamente este soberano no habría sido el monstruo que se pinta, siendo un calculador obcecado por las vastas riquezas de su colonia, que sucumbió, comillas, a un aterrador ejemplo de decadencia moral. ¿Ok? Ahora bien, el tema es el siguiente. Leopoldo II fue desagradable en todo sentido. O sea, realmente en su vida privada fue desagradable. Realmente, aparte de la política de exterminio en el Congo, también fue, como te digo, un desastre en su propio país. Pero, para variar, tiene escultura con su nombre. De hecho, hay una escultura ecuestre en Bruselas, en Bélgica, porque por ahí estamos con cosas. O sea, Bélgica y gran parte de Europa le debe su riqueza al saqueo efectuado por Leopoldo y otros monarcas de lo que es las colonias africanas. O sea, si tú ves, a ver, las grandes autopistas europeas de 5 carriles, 8 carriles, fueron financiadas con sangre africana. Wow. Así de brutal te lo digo. Todo lo que es el actual bienestar de la Europa occidental es básicamente financiada con sangre africana. Así brutal. Wow. Sí. De hecho, te voy a comentar las maravillas que pudo edificar Leopoldo II. El Palacio Real de Bruselas, el Palacio de Justicia, que es magnífico. Yo invito a que lo conozcan porque eso es precioso, pero financiado de mármol. Financiado con la sangre. Claro. De estos 6.245.000 africanos. Tiene también varias iglesias. Edifica la Iglesia Real de Santa María, la Iglesia de Santa Catalina, todo lo que es el encauzamiento del río Sena, el Palacio Real de Bruselas, como te decía, el Palacio de Justicia, el Castillo Real, los invernaderos de Lecken, el Parque y los Arcos del Cincuentenario, avenidas, el Museo Real de Arte e Historia, el Museo Real de África Central, la Basílica del Sagrado Corazón. Bueno, te podría decir mucho más adelanto. Sí. Pero el tema es ¿a qué costo? Sí, pues. ¿A qué costo? Ay, oye, de verdad. Al costo de ser uno de los grandes genocidas de la historia. Ay, oye. Vamos en 6.245.000 personas asesinadas por Leopoldo II o víctimas de la política depredatoria de su gobierno. Vámonos al próximo. Vamos. Mira, este llegó viejito. Ya. Hirohito. No el Hirohito que tenemos acá, ese Hirohito era bueno. No, pues ese es el bueno. Pero menciónale por mientras a los auditores por qué mencionaste al Hirohito de acá, po. Sí, pues Hirohito, el viejo lolero, por si acaso, para que lo busquen por ahí. Sí, ese, al menos ese es el que ubico yo, no sé. No sé si yo estoy hablando del emperador japonés Hirohito. Ya. Nacido en 1901 y fallecido el 7 de enero de 1989. 124º emperador de Japón. Desde 1926 hasta 1989. Subió al trono tras la muerte de su padre Yoshihito. Y bueno, tras su fallecimiento y de acuerdo a la tradición japonesa, su nombre póstumo es emperador Showa. Tú sabes que son considerados los emperadores japoneses hasta la Segunda Guerra Mundial eran considerados seres divinos.
¿Cuántos muertos se le achacan a Hirohito? Anda cerquita de Leopoldo II. ¿Ya? 6.480.000 personas. Ya, igual. Obviamente que divididas entre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, su propia gente, etcétera. Su propia gente, claro. Claro. Obviamente parte del ejército norteamericano también lo debemos contabilizar. Pero principalmente la infame guerra que llevó a cabo contra China, Camboya, Vietnam, todo lo que eran las repúblicas de Extremo Oriente, ¿ok? Corea, y que bueno, básicamente fueron estas estúpidas guerras las que dejaron también a las subsecuentes dictaduras que yo te mencioné, Ho Chi Minh, Kim Il-sung, etcétera, en Corea, etcétera. Todo ese desorden lo vemos, todas esas consecuencias las vemos hasta el día de hoy, y son culpa de Hirohito. Ahora bien, fue procesado por crímenes de guerra. Ya. Después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿Quién lo procesa, ponte tú? Mira, se intentó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, después de los lanzamientos de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Se intentó hacer en Japón un equivalente a lo que habían sido los juicios de Nuremberg. Ya. En Alemania. Dígase, juzgar a los jerarcas nazis. Tú sabes que muchos de ellos fueron declarados culpables, otros cumplieron cárcel, etcétera. Sí. Se intentó hacer lo mismo en Japón, pero resultó más complejo. Porque, a ver, la moral japonesa, la ética japonesa es distinta. ¿Cómo te lo digo? A ver, yo creo que se mezclaron dos factores. Acuérdate que lo mencionábamos también hace algunos programas, que, por ejemplo, bueno, ¿te acuerdas cuando yo te decía que parte del fracaso de la guerra naval japonesa fue el hecho de que el capitán optaba por hundirse con el barco? Y eso hacía que se perdiera un montón de capacidad naval, dígase marineros entrenados, oficiales entrenados. Claro, sí. Aquí pasa algo parecido, po. Ya. En el fondo, ¿cómo te lo digo? Muchos de ellos optaron por autoculparse para no culpar al emperador. Ya, ok. Eso es un factor. Ya. O sea, no, yo tengo la culpa. Sí, no sí. toquen al emperador. Yo tomé la decisión y no sé Yo qué. tomé la decisión. Claro. Eso es un factor. Y lo otro es que Estados Unidos se dio cuenta de algo, que a pesar de todos sus pecados, porque finalmente Hirohito sí tomó decisiones como invadir China, se dejó influenciar por líderes militaristas, etcétera, así que no se puede exculpar. Pero finalmente Estados Unidos se dio cuenta que era un factor de unión para el pueblo japonés. Ya, ok. Entonces Estados Unidos pensó lo siguiente: ya, yo puedo fabricar aquí una democracia al estilo norteamericano, Sí, ya. y dejar a una figura decorativa que representa al Estado, que es el emperador. En el fondo transformó esta especie de emperador divino, lo transformó en una especie de monarquía constitucional al estilo inglés o español, como una figura unificadora, una figura decorativa pero unificadora. Claro. Ajá. De hecho, el que gobierna en Japón, en estricto rigor, es el primer ministro. Ya está, ok. Entonces, como te digo, bueno, lamentablemente los pecados de Hirohito son el tema de haberse involucrado en esta guerra sangrienta con China. De hecho, se conquistó gran parte de China, especialmente lo que fue la región de Manchuria. Se experimentó con esa gente, se utilizaron guerras bacteriológicas. De hecho, se esparcieron enfermedades como el cólera, la viruela, etcétera, contra la población china. Se hicieron experimentos dignos de los campos de concentración nazi en la población china. Hubo brigadas encargadas de ese genocidio. Se violó, se asesinó, se torturó a la población china y a la población coreana y a la población vietnamita, a la población camboyana sin ningún tipo de contemplación.
Realmente fue un reinado del terror por lo que Japón consideraba su espacio natural de crecimiento. Para los japoneses estas eran razas inferiores y ellos eran los dueños de todo ese lugar. Mira, oye. Y arrasaron, y como te digo, esto tuvo un costo efectivamente de estos 6.480.000 personas. A eso suma, o sea, en el fondo gran parte de este genocidio ya había sido cometido cuando Estados Unidos entra en guerra con Japón. Sí. ¿Ah? Sí, que esa parte como que también lo que hablábamos de repente del apoyo que le puede entregar la ciudadanía a estas dictaduras, no sé, eso también se olvida harto, no se sí, comenta. Pues, no, o sea, a ver si, mira, por eso te digo, esto siempre es súper queda, importante. claro, porque Hiroshima era Creo casi que pueblerino y todo. de todos los genocidios que hemos mencionado, Ajá. desde Pinochet, para que estamos con cosas, o sea, desde Pinochet en adelante, muchas de estas dictaduras ascendieron tú sabes que el gran debate respecto a la figura de Pinochet es ese. Ajá. Realmente llegó porque la mayoría de la población decía que había un desorden y que iban y les tiraban migas de pan a los cuarteles y qué sé yo. Claro, le tiraban maíz a los militares, que eran gallinas y todo eso, claro. Con el respaldo de Frey, Claro, de Elwin, claro. Sí. y así sucesivamente. Ajá. O sea, dictadores como los Kim en Corea también fueron llevados en anda. Ho Chi Minh también en Vietnam. Franco en España, bueno. Sí, con gran apoyo de la población. Entonces yo te digo, en el fondo, aquí no hay inocentes, lamentablemente. Ay, oye, no, en serio, porque estamos con cosas. O sea, wow. la población japonesa Ajá. fue arrastrada con entusiasmo a esta guerra de conquista. Claro. Y los soldados, efectivamente, el ejército imperial japonés llegó a ver a los coreanos, a los chinos, a los vietnamitas como personas inferiores. A los filipinos también. Y impusieron un reinado de terror. Sí, pues como te digo, queda la imagen mundial de chuta, pobres japoneses, mira, un pueblo tan pequeñito como Hiroshima, que llega este gigante de Estados Unidos, no es así. Es que queda esa imagen, como te digo. Y acá, lo hemos dicho siempre, se trata de la objetividad al máximo de poner solamente exponer los hechos, ¿ya? Exponer los hechos y que los auditores ahí, ellos, bueno, tomarán su postura, tomarán su punto de vista, pero se exponen los hechos para que no solamente quede una... la idea es esa, que no solamente quede una parte de la historia, sino que tratar de entregar ambas partes de los hechos. Mira, de hecho, finalmente, ¿por qué Estados Unidos por qué Japón, va a la guerra con Estados Unidos? Porque Estados Unidos primero veía al Pacífico como una zona de influencia suya. Y segundo, porque Estados Unidos se dio cuenta de las chacaladas que estaba cometiendo Japón con los países vecinos. Entonces le impone una serie de amenazas comerciales y de sanciones comerciales. Especialmente el tema del petróleo. Pues sin petróleo tú no puedes hacer una guerra. Oye, y tú, Cayo, en ese, ya que estamos ahí tocando el punto, en ese sentido habrá sido, lo hablábamos en un archivo hace ya, cuando se conmemoró un aniversario de la bomba atómica, ¿habrá sido mal elegido el objetivo de Hiroshima y no habrá sido mejor un objetivo donde estaban todos estos genocidas, no sé, para que no tuviera esa condena mundial a Estados Unidos de haber matado a un pueblo inocente como era Hiroshima? Que eso es lo que queda para la historia, por así decirlo. Wow, difícil debate porque, a ver, si tú hubieses tirado, qué sé yo, tienes razón, si es por castigar a los genocidas, pudiste haber tirado una bomba nuclear en Manchuria, claro, en la región de Manchuria de China. Pero ¿cuántos chinos te llevabas junto con la bomba, junto con los genocidas? Y también era demasiado... También se la pudiste haber tirado al palacio del emperador, al palacio de Hirohito. Pero ahí, ¿cómo reorganizaba Japón después de la guerra? No, claro. Sí, porque esa es la otra también. O sea, ese es el tema. O sea, cuando tú ganas una guerra, yo me tengo que poner después. Después tú tenés que ponerte con la reconstrucción, etcétera. Y ese fue el gran error que cometió Francia e Inglaterra en 1919,
con la firma del Palacio de Versalles. Dejaron la semilla para el rencor, para que el rencor en Alemania creciera, y después se transformara en Adolfo Hitler. Aprovechó aquello, estaba ahí la rabia contenida. Claro. Él lo vio como oportunidad para ganar poder y tate. Efectivamente. Entonces, como te digo, entre filipinos, coreanos, chinos, vietnamitas y sus propios conciudadanos, se puede reducir a una suma de 6.480.700 fallecidos. Y como te digo, pues se transformó en un aliado de Estados Unidos, Japón. Sí, pues. Y Hirohito termina, de hecho fue el último de los jefes de gobierno vinculados a la Segunda Guerra Mundial en fallecer. Ya. Como te digo, él fallece en el fondo en 1988. Casi 44 años después de la guerra, de la cual él mismo había sido parte. Claro. Finalmente fallece el 7 de enero de 1989. Y en su funeral, para que veas las ironías de la historia, estuvo presente George, no W, sino que George Herbert. Bush padre. Sí, Bush padre, que en esa época era vicepresidente, creo, ¿no? Claro. Estaba Reagan de presidente todavía. Absolutamente. Y bueno, para que veas que era un romántico, Hirohito fue enterrado con sus más preciados objetos personales. Un microscopio fabricado en Alemania porque le gustaba mucho la biología marina. Una caja de madera de ciprés, donde el emperador guardaba su clasificación personal, porque le encantaba mucho el sumo. La clasificación personal de su ya como su colección de estampitas de jugadores de béisbol o de fútbol. Eso. A él le gustaba el sumo. Y su sombrerito, algunos trajes, corbatitas y zapatos. Oye, sácame de una duda, tocayo, ya que estás hablando de los conceptos de emperador y todo aquello. Este no es el de la película El Último Emperador, ¿cierto? No, pero en el fondo tienen vías muy similares. No es. El del Último Emperador fue justamente el último emperador títere que puso en Manchuria. La ciudad prohibida y todo Japón. aquello. Ya. Pero son vías muy parecidas en el fondo. O sea, estamos hablando de dos tipos influenciados por fuerzas superiores a ellos, fuerzas militares, que finalmente los conducen a desastre. Gran película, por cierto, esa El Último Emperador. Por cierto, sí, pues. Gran película. Puyi era el emperador del Último Emperador. Henry Puyi. Verdad. Gran película. Último emperador de Japón. Gran banda sonora también, esa El Último Emperador. Y gran banda sonora. Está muy relacionada a la historia de Puyi. Como te digo, en realidad fue el último emperador de Japón, de China. Pero como te digo, en una China ya muy influida por el Japón imperialista. ¿Cómo es que se llama eso? ¿El hombre de los 1000 años? Algo así era. Sí, pues el imperio de los 1000 años. Eso, el imperio de los 1000 años, sí. Ya, de 6.480.700 personas de Hirohito. Sí. Vámonos al próximo. Ya. Aquí sube violentamente la cifra. Al padrecito, al hombre de hierro, Joseph Stalin. ¡Auch! Unión Soviética. 8.990.700 personas. Casi 9 millones. 8 millones de conciudadanos. En la época de esto y la cantidad de personas del país, no sé. Ahora vamos a eso. Pero la Unión Soviética siempre ha sido un país enorme. Sí, pues, Yo creo que en la época de Stalin ya tenía sus 120, 150 millones de habitantes. Sí, es que más que nada te lo digo para hacer la comparancia población y cantidad de muertos, que de repente... para eso, para hacerse la idea más o menos, porque el número suena muy grande, pero, y sin desmerecer los muertos, por supuesto, se puede decir, son 8 millones de, no sé, 50 millones de personas. En cuanto a porcentaje, sí, equivale como al 10% de la población. Claro. Bueno, que acá era más o menos, no anda ni cerca acá, no, afortunadamente. Afortunadamente. Sí.
Ya, bueno, dele nomás. Joseph Stalin, conocido como Joseph Vissarionovich Dugashvili, más conocido como Stalin, que es el hombre de hierro. Nació en Gori el 18 de diciembre de 1878 y muerto en Moscú el 5 de marzo de 1953. ¿Ok? Ahora bien, mira, él, a ver, era un hombre bien oscuro, Stalin, hay que decirlo. De hecho, si hubiese sido por quien sucedía a Lenin en el poder, yo creo que le correspondía a Trotsky. Trotsky era mucho más carismático, por decirlo así. Ya. Pero Stalin era muy inteligente. Era un tipo muy inteligente, hay que reconocerlo. Entonces, como te digo, primero ocupa la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de 1922. ¿Cómo te lo digo? Ese cargo le permitió acaparar cada vez más poder en sus manos tras la muerte de Lenin en 1924. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Fue realmente una lucha interna heavy para ver quién sucedía a Lenin. Ya. En 1924. Y bueno, Stalin tuvo que primero sofocar gradualmente a todos los grupos opositores dentro del Partido Comunista Ruso. Y eso incluyó a León Trotsky, que, como te digo, Stalin no olvidaba nunca. De hecho, a Trotsky lo manda a asesinar en 1944 cuando estaba exiliado en México. Y ya era un hombre que no tenía ningún tipo de importancia estratégica ni política. Adivina cómo lo manda a matar a Trotsky. No sé si tú sabes esa historia. A ver. Mira, a través de... Mira, esto es un complot donde estuvieron involucrados ni más ni menos que nuestro querido David Alfaro Siqueiros, el del mural en la escuela de Chillán. Ya. En la Escuela México de Chillán. Los chillanejos que me están escuchando van a entender. Hay un hermoso mural del mexicano Alfaro Siqueiros en la Escuela México, en Chillán, una escuela que se levantó con fondos del Estado mexicano después del terremoto del 39. Ya. Bueno, David Alfaro Siqueiros estuvo involucrado en el asesinato de Trotsky. Fue parte del plan. Pero el que lo lleva a cabo es un comunista español llamado Ramón Mercader, que se hace fingir amigo de Trotsky, discípulo. Oiga, don León, yo quiero aprender de usted. Trotsky sabía lo vengativo que era Stalin y se hacía resguardar muy bien. Yeah. Se tomaba su previdencia. Pero este hombre se ganó su confianza, Ramón Mercader. Y adivina, en un momento de estudio, de confianza, saca un picahielo y se lo entierra en la cabeza a Trotsky. ¿En la cabeza? En la cabeza, un picahielo. De hecho, Trotsky no murió de inmediato. Incluso más, alcanzó a inculpar a Mercader en el crimen. Así es Stalin, po. No olvidaba. Wow. A ver. En 1928, Stalin reemplaza la nueva política económica que había implantado Lenin en la década del 20 por una economía planificada, muy centralizada, y por planes quinquenales que iniciaron un periodo de industrialización y colectivización, adivina, del campo. ¿Y eso qué conduce? Desastre absoluto. Sí. O sea, de hecho, a ver cómo te lo digo, el ejército ruso se dedicó a asesinar a cualquier campesino que no estuviese de acuerdo con la colectivización. Y si no, o asesinado él y su familia, o enviado a Siberia, etcétera. Claro. No hubo contemplaciones. O sea, Stalin quería una Unión Soviética. Él sabía que no había futuro para la revolución rusa sin una industrialización. En el fondo, ahí hay un viejo debate. En el fondo,
Tú sabes que cuando Karl Marx escribe El Capital, él siempre dijo: yo estoy seguro de que el primer país en Europa que se va a volver comunista por el nivel de obreros industriales que tiene es Alemania. Jamás pensó Karl Marx que iba a ser Rusia. Mira. El primer país donde iba a aprender esta idea. Es un debate muy antiguo. A ver, entonces estos millones de personas que yo te he mencionado se pueden resumir en millones de personas que fueron enviadas a campos de trabajo, los famosos gulag, como castigo. Otros millones fueron deportados y exiliados a zonas remotas de la Unión Soviética. Por ejemplo, usted, César Peña, me cae mal. Ya. Lo mando a Visviri o a las bases antárticas, parodiando pueblitos fantasmas. Sí. Te sacan absolutamente de tu familia, de tu entorno, de tu pega. Claro. O sea, pasáis de ser un día César Peña, locutor de radio en un radio ADN, pasáis a ser un campesino en Visviri. Claro. A ese nivel de desarraigo, imagínate. Wow. Obviamente que la agitación en el sector agrícola, obviamente los campesinos no querían, o sea, incluso más, mucha gente que era entusiasta de la revolución en un comienzo, cuando vio que Stalin le decían: no, pues ahora este campo ya no es suyo, sino que el campo es parte de un campo más grande, colectivo. Usted va a trabajar como uno más, claro, para producir trigo que no le pertenece. Eso, claro. Que vamos a venir a buscar. Claro. Entonces, obviamente que los campesinos se opusieron, y esto contribuyó a la famosa y catastrófica hambruna soviética que duró desde 1932 a 1934. A eso súmale en 1937 una gran purga, que fue básicamente un periodo de represión masiva en el que cientos de miles de personas fueron ejecutadas. Incluso líderes del Ejército Rojo que habían ayudado a Lenin a derrotar a los zares. ¿Ok? Sí. Vamos sumando. Más encima, Stalin firma un pacto de no agresión con la Alemania nazi para repartirse Polonia. Eso también lo vimos cuando vimos el tema de Stalingrado. Que después, obviamente, Hitler rompería e iniciaría la invasión de la Unión Soviética. Y vamos sumando muertos, pues. Sí, pues increíble. Vamos, como tú decís, vamos sumando. Claro. En el fondo, después está lo que es la brutal. Acuérdate que yo te decía en Stalingrado cómo se obligaba a pelear al ejército ruso. Como una retaguardia que castigaba a los desertores con la muerte. Aquí yo estoy tratando de no incluir a los muertos de la Segunda Guerra Mundial, sino que a los únicos muertos que estoy incluyendo en la Segunda Guerra Mundial son a los propios rusos, asesinados por rusos por no querer ir a pelear. Sí. Y entre todo eso suman, según algunas observaciones, algunos dicen que las matanzas de Stalin llegan hasta los 20 millones. Pero tomemos las cifras más racionales, más estudiosas. Acuérdate que la fuente que estamos usando es Metabol Studios. 8.990.700 muertos. Y uno piensa y pensar que Pablo Neruda le escribía poemas a este compadre, po. Sí, po. Sí, po. Sí, y ahí está el padrecito Lenin, decía Neruda. Uno ve la ventana encendida y debe estar ahí trabajando por el esplendor de la Unión Soviética, el padrecito Stalin. Que el padrecito Stalin estaba en otra, po. De hecho, tú sabes que ¿sabes cuál es una de las diversiones de Stalin? Ay, me asustáis, a ver. Mira, le gustaba que cuando él mataba a alguien, mandaban a matar a un enemigo político poderoso de peso, así. Le gustaba que Beria, que era su mano ejecutora de estos asesinatos, le imitara las caras que habían puesto los muertos mientras los ahorcaban. Te pasa. Obviamente filmaban películas también de las ejecuciones y le gustaba verlas. Con su grupo de amigos, y se reunían y se morían de la risa tomando whisky mientras... Como quien diría, viendo las gracias del cabro chico, pero nada, pues. Claro. Ahora bien, fue tanto el miedo que inspiraba a Stalin que le jugó una mala pasada.
cuando él muere, ya en la década de los 50, muere en su casa de particular. Nadie se atreve, a ver, cuando Stalin le da el derrame cerebral, nadie se atreve a entrar en la habitación hasta 24, no, casi 48 horas después. Ya. Porque nadie quería interrumpir a Stalin. Sí. ¿Ah? Y cuando llega, recién alguien se atreve a abrir la puerta. Sí. Stalin había sufrido un derrame cerebral ya hace casi 48 horas. Mira. Después está el tema de los médicos. Ya. ¿Tú crees que algún médico quería arriesgarse? Porque Stalin todavía estaba vivo. Claro. O sea, me matan de una. De que Stalin se murió. Claro. Ningún médico quería atenderlo, po. Primero yo creo los lesos, primero me torturan y después me matan. Claro, después me cortan en pedacitos. Eso, claro. Era mucho el miedo. Y tanto así que, bueno, en el fondo, después cuando asume Nikita Khrushchev, después de otra larga lucha por el poder en la Unión Soviética, condena la era stalinista, los excesos, las muertes, en lo que iba a ser un periodo de apertura dentro de toda la Unión Soviética, el famoso Nikita Khrushchev. 8.990.700 personas. Vamos con el siguiente. Casi 9 millones, chuta. Ya, vamos. ¡Wow! A propósito de China, China también tiene sus pecados. Chiang Kai-shek. Ya. 10.511.100 personas. ¿Quién era Chiang Kai-shek? Bueno, estamos hablando de un líder nacionalista chino. No, todavía aquí no ha llegado Mao Zedong. Este es el famoso Kuomintang. ¿Ok? Mira. Bueno, hay un periodo de agitación al comienzo del siglo XX en China, por el mismo tema de los emperadores. En el fondo ya se estimaba que el sistema de los emperadores había traído muchos problemas, lo que era la guerra de los boxers, qué sé yo, etcétera, demasiada era un sistema totalmente decadente, el sistema de los emperadores en China. Entonces, bueno, básicamente surge un líder que es Sun Yat-sen, que crea algo que se llamaba el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, y que proclama en Nankín en 1927 la República de China. Ya. ¿Ok? Ahora bien, el sucesor de Sun Yat-sen a cargo del Kuomintang es este señor Chiang Kai-shek, o en chino tradicional Jiang Zemin. ¿Ok? Ya. Chiang Kai-shek, como te digo, establece esta República de China, o es sucesor de Sun Yat-sen en esta República de China. Pero, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, esta República de China, esta primera República de China, fundada en Nankín, es arrasada por lo que son los comunistas de Mao Zedong en 1949. ¿Ok? Después de la Segunda Guerra Mundial. Porque además también el gobierno de Chiang Kai-shek había sido demasiado corrupto, etcétera. Había sido una dictadura militar muy dura. Entonces, bueno, la gente felició a Mao Zedong. Y adivina, aquí viene el tema de la eterna rivalidad de Taiwán, que es China, contra la China continental. Porque Chiang Kai-shek se asila y forma un gobierno en la isla de Taiwán. Desde 1949 hasta su muerte en 1975, cuando lo reemplaza su hijo, Chiang Ching-kuo. Ahora bien, nunca Chiang Kai-shek se resignó a que su exilio en Taiwán fuera definitivo. Siempre mantuvo hasta el final de sus días la esperanza de que el comunismo acabaría cayendo
y que la República de China, bajo su liderazgo, reconquistaría la China continental. Ya. Ahora bien, como te digo, esto fue un proceso. Primero, el tema de que el gobierno de Chiang Kai-shek fue totalmente inútil frente a lo que fue la invasión japonesa, que ya la mencionamos. Sí. Que de hecho hizo replegarse a Chiang Kai-shek hacia el interior del país. Entonces, como te digo, Chiang Kai-shek no pasó mucho con él respecto a la invasión china, primer pecado. Y segundo, bueno, básicamente los mismos chinos prefieren al comunismo de Mao Zedong o Mao Zedong que a esta especie de nacionalismo militar de Chiang Kai-shek. Ahora bien, como te digo, entre su estancia y gobierno, entre lo que es la declaración de la República de China en 1927 y lo que es su estadía en Taiwán, ahí se empiezan a sumar los miles de muertos, ¿ok? O los millones de muertos. O sea, súmale primero la guerra interna, la guerra civil de China, con todos los chinos comunistas asesinados por Chiang Kai-shek, y después súmale todo lo que fue la dictadura nacionalista de Chiang Kai-shek en Taiwán. Y ahí tenéis la raya para la suma. Y ahí lo tenéis con 10.511.100 muertos. Ese es Chiang Kai-shek. Y que, bueno, como te dije, es presidente de Taiwán hasta su muerte. No, toda una verdadera masacre. Sí. Una verdadera masacre. Sí, oye. Esto ya es innumerable. Así ya no te podías imaginar lo que son 10 millones de muertos ya. Es una cifra demasiado enorme. Un país. Ya. Es casi un país completo. Sí, sí. Claro. Como te digo, primero estuvo la brutal represión contra los comunistas en China. Básicamente millones. Y después, como te digo, lo que es la dictadura en Taiwán. Que todavía, ojo, hasta el día de hoy Taiwán sigue independiente y sigue cuidando su independencia frente a la China comunista. De hecho, cada cierto tiempo hay roces militares entre Taiwán y la China comunista. Sí. Ahora bien, a ver, déjame contarte alguna perlita de A ver, sí. de Chiang Kai-shek. Déjame ver. Bueno. En realidad no cambió mucho la situación en China. Hubo algunas, mira, debo decirte que hubo algunos avances. Ya. A ver, pongámosle así, porque te has fijado que hay gente que dice, no, si Pinochet, si le quitamos los muertos hizo buenas cosas. ¿Te has fijado que hay gente que dice eso? No, si se equivocó con los derechos humanos, pero mi general hizo buenas cosas. Hay gente que dice eso. Sí. Entonces ya también le podemos decir lo mismo a Chiang Kai-shek. De hecho, mira, se unificó los pesos y medidas, se adoptó el calendario solar en China. Tuvo una modernización de China. Se aumentó el sueldo de los funcionarios públicos, se redactaron planes para modernizar la agricultura, la minería, y para acabar con un tema eterno en China, que son las inundaciones fluviales. Se prohibió el trabajo infantil. Ya. Y se implantó una jornada de 8 horas de trabajo. Eso era novedoso en la China de los emperadores. No, de más. Un proyecto de ferrocarril, autopista y un servicio aéreo nacional. Pero esto no quita
lo que fueron las grandes matanzas internas. O sea. Y a eso súmale también temas clásicos de China, como son las catástrofes naturales, las hambrunas, el bandidaje de los soldados. Al final el ejército de Chiang Kai-shek terminó siendo un ejército de bandoleros. Y toda una serie de sucesivas guerras con Japón que, raya para la suma, 10.511.000. Ahí tení. Bueno, después viene Don Adolf. Adolf Hitler. Pero, como te digo, no estoy hablando de muertos de la Segunda Guerra. No. Los muertos de la Segunda Guerra son como 46 millones. No, solamente en soldados son como 46 millones. Claro, solamente en soldados. Estamos hablando de los muertos que murieron. Mira, los muertos que murieron. Bien. Estoy agudo, güey. Sí. Estaría como... Estoy hablando de la gente que falleció. Oye, estuviéramos en aquellos años 2000, serías para el top 5 del CQC. Claro, justamente. No, la gente que falleció bajo la Europa que Hitler se había apoderado. 18.564.900 personas. ¿Eso en qué rango de tiempo, tocayo? ¿En qué rango de tiempo? Desde 1933 a 1945. Ya, ok. Y especialmente desde lo que es la Segunda Guerra, 1939 a 1945. Claro. Ahora bien, yo estoy hablando no de soldados muertos en batalla. No, po. Estoy hablando de los campos de concentración. Sí, po. Estoy hablando de las purgas internas de la propia Alemania. Sí. O sea, fíjate lo que fue la eliminación de los comunistas en Alemania, lo que fue la eliminación de gitanos, homosexuales, la eutanasia. Exacto. Todo eso. La eugenesia, que es la muerte de los ancianos, o sea, el asesinato obligatorio de los ancianos, etcétera. Después súmale todo eso, las hambrunas del pueblo alemán, ya terminando la Segunda Guerra Mundial. Suma eso los campos de concentración. No, si tenéis una... En Polonia, en todas partes. Fácil llegáis a los 18.564.900. El régimen nazi. Wow. Entonces, no, ahí tenéis ya... Estos son las grandes ligas de las grandes ligas, po. Sí. 18.564.900. Súmale también, claro, todo lo que era estimado como razas inferiores por parte de Alemania. No solamente el pueblo judío, sino que todos los que... A ver, los nazis consideran... A ver, dos novedades tuvo el tema nazi. Primero, el tema de considerar a razas como inferiores, incluyendo a los judíos y a los eslavos, dígase, húngaros, polacos, etcétera, rusos especialmente. La raza eslava era considerada inferior. Me da lata hablar del concepto de raza, pero así hablaban en esa época. Sí, no, sí, se entiende. Y bueno, imagínate. Y lo otro, por primera vez, bueno, esto había sido en la Primera Guerra Mundial utilizado un poquito, el tema de arrasar a la población civil. Antes las batallas eran entre militares y no se tocaba a los civiles. Sí, pues. Pero Alemania empieza a innovar en ese tema en la Primera Guerra Mundial, los aliados también, y pasa lo mismo con Hitler. O sea, Hitler ya no distingue entre población civil y militares. No, todo O sea, es un hito lo que es el bombardeo de Londres, ponte tú. Que a su vez, mira, a ver, aquí, como tú decís, tratamos de ser imparciales. Entonces, claro, Hitler empieza esta política de bombardeo sobre población civil, de sojuzgamiento de la población civil, de fusilamiento de población civil, y los aliados se lo contestaron bien. O sea, todos sabemos perfectamente cómo fue el bombardeo de Dresden, que es histórico. Murieron 35.000 personas en un mar de fuego. Y te digo textualmente un mar de fuego. O sea, eran tantas las bombas incendiarias que se arrojaron sobre Dresden al final de la guerra, que realmente tú morías cocido, literalmente, o asado en los refugios antiaéreos. Increíble. A tal nivel de calor llegaron los bombardeos. Increíble, de verdad. Pero en el fondo, como te digo, ¿qué te puedo decir? En el fondo era la cosecha
de lo que el mismo Hitler había Sí, sembrado. sí, pues. Ataquemos a la población civil. Sí. Y así llega ya a los 18.564.900. Y vamos al top de tops Ya. del ranking. Uf. Ya, El a ver. señor... ¿Qué crees tú que es? No sé, po, no sé. A ver, dime. Mao Dinos. Zedong. Mao Zedong. Zedong, ya. El famoso Mao Zedong. Ujú. 30.851.000 habitantes. Wow. De su propia gente. A ver, para empezar, tenéis que dividirlo entre lo que es el tema de tomarse el poder. Ujú. O sea, esto fue una guerra civil. Primero fue una guerra civil contra lo que era Sun Yat-sen, el famoso Chiang Kai-shek, que ya lo mencionamos. Primero la guerra civil interna. Y después el establecimiento del sistema comunista en China. La modernización del país. ¿Pero a qué costo? A ver, Sí. algo que ha sido una constante en todos estos dos programas, el tema de la colectivización campesina. Ujú. El tema de colectivizar el campo siempre va a significar hambruna, dolor, muerte. Siempre. Ujú. Y China no fue la excepción. Ujú. Sí. Y eso fue hambrunas pero salvajes, que costaron millones y millones de personas. A todo esto súmale también la invasión japonesa, el rechazo a la invasión japonesa. Ahí ya tenía unos milloncitos más. Ujú. Y bueno, como te digo, en el fondo esta reforma agraria china fue brutal. O sea, solamente en 1953, solo en un año, 1 millón de propietarios de tierra fueron asesinados. Wow. 1 millón. Sí. Proyectos de industrialización, construcción de infraestructura. En el fondo, al igual que la Unión Soviética, que venía un sistema muy atrasado por culpa de los zares, claro, en el fondo Mao Zedong tenía un sistema muy atrasado por culpa de los emperadores chinos. Ujú. Y entonces esta industrialización forzada, esta colectivización del campo forzada, trajo millones de muertos. Más encima, las famosas campañas contrarrevolucionarias. Por ejemplo, en 1955, el movimiento Sufan dirigió a los contrarrevolucionarios, dígase intelectuales no comunistas, Sí. lo que también, porque a ver, pero tú en esa época, imagínate, eras un libre pensador, quizás con cierta tendencia al socialismo, qué sé yo. Claro. No es malo el gobierno de Mao Zedong, ¿eh? Ojalá que le vaya bien. Pero no es comunista. Mao te agarra, chao, asesinado. Chao nomás. Así de sencillo. O sea, Sí. eliminó a todo aquel que no fuera proclive a su visión Sí, pues. del comunismo en China. ¿Qué otra gracia te puedo contar? Un ejemplo. Yo creo que tú has escuchado esas leyendas urbanas como que un día todos los chinos se pusieron de acuerdo, saltaron y hubo un temblor en toda la tierra. Sí, la típica. Es muy típico eso, sí. Es muy típico. Ya, eso Sí. es falso. No, además, pues. Además. Igual que el tema de que un día Mao dijo, ya, matemos a todas las moscas. Y se redujo la Ya. población mundial de moscas. También Ya. es una leyenda urbana. Ya. Pero lo que sí es verdad A ver. es que había una clase de pajarito que se comía la semilla. Ujú. Entonces Mao dijo, por culpa de estos pájaros, estamos pasando hambruna. Ya. Y mandó a eliminar a ese pajarito en específico. Ya. No me acuerdo el nombre ahora. Ok, ya, pero ya. Y ya se dio libertad absoluta a toda la gente en los campos, en la ciudad, matando a estos pájaros. Ujú. A tal punto que se extinguió. Wow. ¿Y qué pasó al año siguiente? Ujú. Se descubrió que esos pájaros se alimentaban de cierto tipo de insectos que eran una plaga para la agricultura. Entonces la cosecha del año siguiente resultó aún peor. Por último, el pajarito te robaba unos cuantos granos de trigo. Claro, mira. Pero al año siguiente quedó la escoba, pues todas las cosechas se arruinaron porque no estaba este elemento
de la ecología, por decirlo así, que era este pajarito, que en el fondo es el que ayuda a combatir la plaga. Así que las cosechas se arruinaron, creo que como por 5 años. Hay otros ejemplos, me hiciste recordar, otros ejemplos más o menos similares, pero no en ecosistemas más chiquititos, así rápido. Creo que una vez fue que en un sector X buscaron eliminar a los zorros, me parece, porque pensaban que hacía mal al ecosistema. Efectivamente. Y nada, pues era que se encargaban de evitar que otra cosa peor pasara. Es que ese es el tema, o sea, el ecosistema siempre es perfecto, es el ser humano el que le embarra. Sí, como todo. Obviamente, mira. O sea, el planeta está por culpa nuestra, no por culpa del ecosistema. Claro. Sí. Mira, y ojo, aquí curiosamente pasó lo contrario que en la Unión Soviética. A grandes cantidades de campesinos se les llevó obligadamente a las fábricas de acero. ¿Ya? Porque se tenía que cumplir una cuota de producción de acero. Pero como eran campesinos, una gran parte del acero producido era de muy mala calidad. Y más encima sacaste a campesinos expertos del campo. Sí, y el campo no produjo lo que tenía que producir. Claro. Y como resultado... malas decisiones. Solamente 55 millones de personas murieron en la gran hambruna china. En la conocida como la gran hambruna china. De hecho, incluso más, las políticas de Mao fueron criticadas en las mismas, curiosamente, quizás con mucho eufemismo, claro, en la conferencia de los 7.000 cuadros en 1962 en China. Ahora bien, después vino lo que fue la revolución cultural. La revolución cultural fue básicamente como la juventud china, sí, en la década de los 60, alzándose contra lo que ellos estimaban que eran los vicios de Occidente. Ya. De nuevo el tema de una cierta intelectualidad que estaba criticando el régimen, todo lo que eran las modas, etcétera. Y ojo con eso, fueron cabros de entre 15 y 18 años. Sí, claro. Que salieron nuevamente a asesinar gente, a torturar gente, etcétera, porque consideraban que no estaban siendo leales a la figura de Mao, ¿okay? O que seguramente lo habían criticado por las políticas económicas en la famosa conferencia de los 7.000 cuadros que yo ya te mencioné. Para que veáis, qué loco. La revolución cultural. Entonces, entre todas esas cosas, da el total mencionado que te señalé ya, que voy a repetir la cifra porque la gente no crea. Don Mao Zedong encabeza el listado de los dictadores con 30 millones wow 851.000. Por eso te digo, yo siempre me pareció muy buena la visión de Metaball Studios, porque no exagera ni tampoco minimiza. Es que es eso. Como lo más centrado que encontré. Sí, está bien. 30 millones 851.000. Bueno, ojalá que en unos años más, si se vuelve a hacer algo así en otro lado, no haya otros que se agreguen a ese listado, nomás te digo. Ojalá que no tengamos de aquí a, no sé, unos 10 años, no sé, que no actualizar las yo cifras. Creo que, me gustaría ver después, porque hay... ¿Qué va a pasar con Putin cuando caiga? ¿Cuántos años lleva Putin en el poder? Casi 20. Caso, sí, pues ¿qué vamos a saber después? ¿Qué vamos a saber después cuando Putin caiga? Sí. Oye, ¿qué vamos a saber después cuando el régimen chino actual sincere sus cifras? Claro. O Corea del Norte, todavía esa es una pesadilla que no ha terminado. También. Y hay algunas pesadillas africanas que tampoco han terminado. Sí, por lo que decíamos al principio, que cosas que están ocurriendo ahora. Mientras estamos hablando. Efectivamente. Y todo por conveniencia geopolítica. Sí. Así que esto ha sido una revisión, como te digo, sin ningún tipo de sesgo político. No, para nada. Hemos tocado de todas las tendencias. Exacto. Desviaciones, yo diría, de doctrina, de todas las tendencias, que han llevado a genocidios, pero terribles.
Ya pues, tocayo, hasta acá dejamos tus archivos, la segunda parte que hemos disfrutado, comillas disfrutado, en esta noche. Y ya preparándonos lo que habían propuesto para las próximas semanas, alguna especial ahí, vamos a estar 2 horas. O sea, como tú dispongas, César, sí. yo soy materia dispuesta. Si querías, hacemos un especial de 2 horas en Halloween. Dale, 2 horas, estamos, de más, para 2 horas. Incluso, mira, si de repente es un poco cansador 2 horas, al medio, no sé, podemos colocar una canción alusiva a también, no sé, ya, sí. Para que no sea tan cansador de repente, para ti que lleva el relato, puede ser un poco extenuante 2 horas hablando, entonces, como te digo, entre medio, perfectamente, no sé, buscamos una canción ahí ad hoc y la para que la disfrutemos entre todos, no sé, ahí vamos viendo, ¿ya? Ya pues, estimado. Ya tocayo, pues entonces ahora nosotros nos reencontramos el miércoles, madrugada miércoles. El martes cayendo madrugada miércoles, claro, a la 1 de la madrugada. Al Pueblo Fantasma estaremos ahí. Al Pueblo Fantasma. Eso. Ya tocayo, pues usted, ¿te toca votar acá en Santiago, tocayo? Mira, en el fondo, lo único que le voy a pedir a la gente en esta oportunidad. Sí, dale. Es que siga ahí el fanpage Patrimonio Vivo. Estamos empezando de a poquito con los tours virtuales en el Cementerio General. Ya. Así que súmense al fanpage Patrimonio Vivo. Ok, Patrimonio Vivo. Eso es. Perfecto. Ya, pues tocayo. Ya pues, César Peña. Nos reencontramos entonces, si Dios quiere, ya al madrugada de miércoles. Ya, pues que estés bien. Igual, cuídate mucho. Chau. Chao. Hasta aquí dejamos la sesión de esta semana de los archivos de César Parra a través de ADN. DJ Pachanga.